nuestro segmento anterior habíamos informado sobre las preseas que se entregarán este 3 de noviembre en la ciudad de Cuenca, y se destaca allí la presea que recibirá la Universidad Politécnica Salesiana, la insignia Municipalidad de Cuenca, reconocimiento que es el más importante que se otorga en cada festividad novembrina a la persona o entidad que haya prestado trascendentales servicios a la ciudad, según señala la ordenanza. Las 8:43. Damos la bienvenida en nuestros estudios al licenciado Felipe Abril, quien acaba de renunciar a la coordinación zonal de Cenecit. Licenciado Abril, bienvenido. Grato conocer que la ciudad reconoce el funcionamiento eficiente de una de sus universidades, en este caso la Escuela Politécnica Salesiana, que será objeto de este reconocimiento con insignia Municipalidad de Cuenca, que da cuenta también de ese carácter permanente de Cuenca como una ciudad universitaria. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a la gente que nos escucha. En realidad creo que tenemos la suerte en Cuenca de tener un ambiente universitario bastante amplio. Tenemos varias universidades, 4 universidades en Cuenca, más la Universidad UNAE en Azogues, muy cercana a nosotros. Es un digno reconocimiento. Hay una importante gestión en la UPS, al igual que en el resto de universidades que han mejorado muchísimo la calidad de la educación, tanto la Universidad de Cuenca como pública, y las otras universidades cofinanciadas, más universidades privadas, han hecho gestiones importantes en los últimos años para mejorar su calidad. La UPS, por ejemplo, tiene unos talleres que conocimos en este tiempo de trabajo con ellos, realmente muy bien equipados. Están trabajando en temas de innovación de manera muy acertada. Son quizás los que lideran el área de la innovación. Es un trabajo realmente digno de felicitar el que hace la UPS. De otro lado, también la Universidad de la SUAY, por ejemplo, está ampliando su campus en la zona cercana al Colegio Borja. Va a poder ahí subir un 50% de su oferta académica con un campus nuevo, renovado. Mantendrá todavía el que está allí. Debo yo reconocer, estimado Gustavo, que en medio de esta gestión, al señor rector Francisco Salgado, cuando le planteé el tema de la necesidad de Cenecit de tener un punto de atención en Cuenca, inmediatamente él se puso a las órdenes, dispuso a la universidad a abrir el espacio, y hoy por hoy tenemos ya hace cerca de 2 meses la atención en la casa de la Universidad de la SUAY, que está en la avenida Solano y Tadeo Torres, junto... Es decir, la Universidad de la SUAY ha ofrecido un espacio para que se necesiten como una oficina. Así es, para todo. La Universidad de la SUAY tiene un servicio de atención al público donde tiene abogados, donde tiene varios espacios, y en esa casa frente al Colegio Benigno Malo, es una casa esquinera que además la universidad hizo un aporte importante al patrimonio de Cuenca al renovarla, al restaurarla y mantenerla. Pero allí nos ha dotado de un espacio físico adecuado. En el mismo espacio compartimos con otras instituciones un punto de atención. Cenecit abrió hace poco. Hoy por hoy con una funcionaria, en el camino aspiramos a tener un segundo funcionario también en ese espacio. ¿Qué es lo que se esperaría hacer en esta sede en la ciudad de Cuenca? ¿Qué tipo de trámites puede hacer la ciudadanía que no le implique ya necesariamente tener que viajar hasta la ciudad de Azogues? Justamente por la situación institucional, nosotros pudimos tener algunos trámites básicamente de inicio, los trámites de gestión general de información sobre el acceso a la educación superior, sobre el examen ser bachiller, información general sobre las gestiones, revisión de la documentación para que la gente no tenga que ir a Azogues y regresar porque le falta un documento. Sin embargo de ello, pues decirle que todos los... por ahora no hacemos el registro de títulos, porque el registro de títulos enviamos en paquete a Quito, pero en camino está precisamente poder dar todos los servicios. Entonces, en ese compromiso también la Universidad de la SUAY nos ha ayudado, porque nos ha dotado de todo el espacio, computadores, etcétera. Nosotros solo hemos puesto a la funcionaria que trabaja en ese punto de atención. Entonces estaba planificado que entre noviembre y diciembre tengamos ya todos los servicios en Cuenca, para que la gente que le quede más cerca hacerlo acá, pues haga todos sus trámites en Cuenca, y quienes
necesiten hacer el servicio en Azogues también puedan hacerlo. En otro tema, siempre relacionado con las universidades, de las universidades emblemáticas, término que se acuñó en el anterior gobierno. Hay dos universidades que entendemos vienen funcionando adecuadamente, exitosamente, la UNAE, una, la Universidad de las Artes, otra. Estas universidades han optado también en crecer, no solamente en sus campus físicos instalados en la provincia del Cañar y en la provincia del Guayas respectivamente, sino a través de extensiones en distintas ciudades del país. Coméntenos sobre cómo está creciendo la UNAE y cómo la Universidad de las Artes, particularmente en cuanto a las posibilidades de su extensión ya en la ciudad de Cuenca. Sí, es muy importante este trabajo, lo veníamos desarrollando desde el primer día. UNAE tiene ya sedes abiertas en Manabí, en Lago Agrio y en el austro de la Amazonía también está teniendo no una extensión física, pero sí un trabajo permanente. Básicamente a nivel de posgrados y de formación de docentes que ya son docentes de muchos años y que no cuentan con títulos, entonces una suerte de formación en el camino, digamos, de la docencia ha crecido bastante bien. La UNAE hoy por hoy tiene más de 4.000 estudiantes, en los próximos días va a graduar a sus primeros 400 licenciados en docencia y realmente está generando un aporte importante también a la formación en posgrado para los docentes del país. Ese es un aporte importante. Y en cuanto a la Universidad de las Artes, hemos mantenido una gestión también con ellos porque nos interesaba desde hace mucho tiempo la posibilidad de traer a la Universidad de las Artes a la ciudad de Cuenca, de traer no a su sede principal, sino de abrir una extensión de la Universidad de las Artes en Cuenca. Habíamos conversado con la administración anterior, también de municipal, para buscar un espacio. Hoy por hoy la administración municipal actual del alcalde Palacios ha estado muy abierta en esa posibilidad. Tenemos incluso la posibilidad real y concreta de que sea la casa de Chahuarchimbana el espacio donde pueda empezar una extensión de la Universidad de las Artes y en donde estaría también acogiéndose al Conservatorio Superior de Música José María Rodríguez, porque es parte ¿Cambia de sede el conservatorio? Esa es la idea. La idea es que pueda el conservatorio ser parte ya de la Universidad de las Artes. Eso dice la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Los conservatorios de música que existen en el país, que son públicos, que están uno en Cuenca, uno en Loja y otro en Quito, deberían integrarse a ser parte de la Universidad de las Artes. Y en esa integración la Universidad de las Artes abriría otras carreras adicionales en licenciaturas y a nivel de posgrados en nuestra ciudad. Así que ¿qué sucedería con el local del Conservatorio de Música? Se mantendría porque no es propio del conservatorio nuestro, sino es allí funciona y es propiedad del Ministerio de Educación. Entonces funciona la formación a nivel de jóvenes, digamos que antes de los 18 años. Entonces es una escuela de música, es una escuela y un colegio de música que tiene, de hecho, la debilidad de nuestros institutos llega al punto de que toda la infraestructura que usa el conservatorio es del Ministerio de Educación, incluidos los instrumentos, Gustavo. Así que el fortalecimiento del conservatorio pasa por ser parte de la Universidad de las Artes. En cuanto a esta extensión de la Universidad de las Artes, ¿cuáles serían los alcances? ¿Cuáles los objetivos que se pretenderían cumplir? Lo que hemos conversado con el rector, doctor Ramiro Noriega, que es un gran amigo y siempre abierto a esta posibilidad, pues es la de ir creciendo de a poco con unas carreras, es decir, darle la continuidad a los chicos que toman el conservatorio y que quieren ser profesionales en el área de las artes, para que puedan acceder a licenciaturas en las áreas en algunas de las áreas. Se va a hacer un análisis ya concreto y puntual en nuestra zona de cuáles son las demandas, y también poder trabajar a nivel de posgrados. Entonces, en el nivel de posgrados incluso estábamos conversando la posibilidad de que se desarrolle algún trabajo vinculado a lo que es patrimonio, porque Cuenca necesita este nivel de formación con las condiciones de patrimonio que tenemos como ciudad.
necesitamos pues profesionales en el área ya a nivel de posgrado, en esta área del patrimonio. Entonces, ese caminar hemos venido conversando, hemos tenido, como le cuento, la apertura de la administración municipal para que pueda ser la Casa de Chaguarchimbana la sede, y hemos tenido la suerte de que hay mucho interés de la Universidad de las Artes. Además, al rector de la universidad, a Ramiro Noriega, le encanta Cuenca, así que viene cada vez que puede, y está muy muy gustoso de abrir el espacio. Va a tomar un tiempo, ¿no es cierto?, recibir la donación y que vaya creciendo. Lo que ha pasado con la Universidad de las Artes en Guayaquil ha sido sumamente importante. Hoy la Universidad de las Artes tiene alrededor de 2.400 estudiantes en Guayaquil y ha transformado la situación de cultura, digamos, en Guayaquil. Es una universidad insertada en la zona central. Se la ha visto muy activa, incluso con una presencia en el ámbito social en estos complejos días del país. Sí, claro. Siempre en el espacio de las artes va a haber gente crítica, ¿no es cierto? Quizás más que en otras áreas incluso. Sin duda alguna es parte de, digamos, la actividad de lo que es el ejercicio de ser universitario, de ser alumno de una universidad, es el hecho de tener una conciencia social también. Y por supuesto, pues también se supo que hubo una participación. Ahora, lo importante también es que Cuenca pueda contar ya con más oferta académica, que es la que, como siempre hemos venido discutiendo, hemos tenido debilidades, ¿no es cierto? No hemos tenido suficientes cupos para los jóvenes que quieren acceder a la universidad. En eso también trabajamos a nivel nacional como CNC. ¿Habrá mejoras para un próximo periodo escolar? Sí, hay inversiones importantes que van a permitir desarrollar, ampliar un poco más los cupos a nivel de carreras presenciales, pero también hemos incrementado a nivel de 5 universidades importantes del país lo que es la educación online, la educación a distancia. En este último periodo de ingreso a la universidad se ofertaron 16,000 cupos nuevos a nivel de carreras online, de las cuales casi todas se pudieron adjudicar, casi todos los cupos se adjudicaron. Un tema adicional que entendemos se vio también afectado por la situación irregular que vivió el país con el paro nacional, el de la evaluación con propósitos de acreditación de las universidades. Si bien esto no lo lleva adelante CENESID, sino el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, CASES, ¿cómo se encuentra este proceso? De lo que conocimos, pues CASES tomó la decisión de postergar un tiempo debido a la situación dificultosa de movilidad, y el proceso ha tenido algunos cambios. La metodología de evaluación ya no va a permitir calificar a las universidades A, B, C, D. Lo que va a hacer es valorar, incluso con importantes incorporaciones cualitativas, el desarrollo y el avance de los compromisos de la planificación de las universidades en materia de cumplir con la política pública nacional. Y allí incluso, pues, en alguna reunión que tuvimos con uno de los consejeros, Mauro Cerviño, que vino a Cuenca y que es delegado para el Austro, pues efectivamente hablaba de que desde la definición de lo que estamos entendiendo por calidad de la educación superior, se tiene que discutir y se tiene que entender que va más allá de la excelencia solamente. Se habla de la calidad, incluyendo elementos como la inclusión, por ejemplo, educativa para personas que han sido tradicionalmente o históricamente postergadas de la educación superior, y algunos elementos importantes que el CASES ha considerado. Vamos a ver, al final es un ejercicio participativo un poco más adecuado. En los últimos años se ha cambiado esta dinámica desde el propio ejercicio del gobierno con CENESID en tratar a las universidades en un proceso de discusión conjunta y no de imposiciones como fue el periodo anterior de gobierno. Y en esa línea vamos logrando, creo que, mejores resultados y mayores compromisos, en donde las propias universidades se ponen mucho más proactivas en las sugerencias que ellos hacen para el mejoramiento del nivel de la educación. Siempre les hemos planteado la necesidad de pensar a nivel nacional, porque las propuestas vienen de la práctica y la experiencia local, ¿no es cierto?, particular en las universidades. Pero es complejo para el país también tener que generar políticas nacionales cuando hay mucha diversidad
entre universidades, ¿no es cierto? La Universidad de Cuenca tiene unas lógicas muy distintas, lo que le sucede a la Universidad de Guayaquil, muy distinta a lo que le pasa a la Universidad Técnica de Manabí, etcétera. Entonces, en medio de toda la diversidad, pues tenemos que tener políticas nacionales que a todas les encaminen a esa búsqueda de la excelencia y de la calidad. Cierra usted su ciclo con Cenecit. Entendemos que sus pasos se dirigen a la ciudad de Quito. Sí, Gustavo, en realidad me he comprometido para participar en el Ministerio de Gobierno en este proceso de debate nacional, en este proceso de búsqueda de acuerdos para el ejercicio de corregir lo que sucede con la economía del país, que es principalmente la razón por la que se tomó el decreto 883. Va a colaborar esencialmente en este diálogo nacional que está abierto. Sí, voy en general a manejar el viceministerio de gobernabilidad en el Ministerio de Gobierno. Entonces, básicamente, la tarea del ejercicio de la política nacional, del manejo de conflictos, etcétera, a nivel nacional. La otra área, el otro viceministerio del Ministerio de Gobierno está dedicado a la seguridad, en donde hay también un viceministro que es el doctor Pazmiño, y pues en esa labor y en esa tarea hemos tenido ya algunas conversaciones con algunas organizaciones sociales y se ha venido avanzando bastante bien, creo yo. Creo que la gente en este proceso, en este momento, en esta pausa, diríamos, del decreto, ha podido también procesar un poco mejor las implicaciones que tendrían el cambio en los subsidios, por ejemplo, y las necesidades, porque más allá de que existan otras propuestas de política económica de generar, por ejemplo, impuestos o cobros a otros sectores, hay que corregir el problema del desperdicio que significa la ida del combustible en las fronteras, la inseguridad que provoca el hecho de que la gasolina nuestra sea barata y que en Colombia se vengan trasladando hacia el sur la producción de cocaína. También, eso se ha hecho pública a través de denuncias, algunas de ellas incluso relacionadas con un alto funcionario público en Manabí, que habría usufructado del contrabando de combustible. Así es muy difícil controlar el contrabando y también implica muchos recursos. Hay que invertir muchos recursos en controlar el contrabando. Creo que la gente ha entendido que el tema de la gasolina es inminente, es muy necesario corregir. Tenemos que tener precios que no permitan o que no faciliten el hecho del contrabando. Además, no solo en contrabando se desperdicia, sino que cuando nosotros alimentamos el presupuesto nacional con impuestos, se supone que es para hacer un ejercicio de concreción de los derechos de los ciudadanos que menos tienen, es decir, cobramos a los que más tienen para invertir en educación, en salud, en vivienda, en los servicios sociales que deberían ser públicos, que son públicos y que deben ser accesibles a los ciudadanos que menos tienen, pero resulta que estamos dando un subsidio a quienes sí podemos pagar para tanquear nuestro vehículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sí ha quedado claro también es que el impacto en el transporte público sobre el diésel es complicado y en ese sentido pues el diésel debería tener otro tratamiento. Bien. Entendemos que usted va a Quito entonces por una invitación de María Paula Romo. No le preocupe el hecho de que la CONAIE, Nicolás Issa, el presidente de la CONAIE, también hayan ratificado en esta semana su posición de exigir al gobierno la renuncia de María Paula Romo. Siempre es parte de lo que sucede en general, digamos, en el manejo de lo que es el Ministerio de Gobierno. Estuve hace algunos años ahí, es una de las posibilidades. Sin embargo, pues yo creo que el manejo que hizo María Paula Romo de la gestión del conflicto fue realmente importante. Fue un trabajo, yo digo, hasta impecable, porque la situación de conflictividad y de caos en el que el país entró, no por quienes protestaban por un sentido legítimo de afectación, porque esto, diría yo, es la gran mayoría de la población que protestó, la que ha sentido que le puede afectar en su economía.
También por las propias experiencias pasadas de que cuando subía un poco la gasolina o subía mucho la gasolina, empezaban a especular con duplicar precios, etcétera. Sin embargo, Gustavo, solo para mostrar un ejemplo, en el caso de Cuenca, si es que la gasolina se retira todo el subsidio, en la carrera de taxi no se modificaría el arranque, no se modificaría la carrera mínima, solamente se modificarían 3 centavos por kilómetro recorrido. Esto es lo que dicen los estudios que tienen. Entonces ya la suerte es que existen varios municipios que asumieron las competencias del transporte urbano y que tienen y cuentan con estudios serios realizados, como en el caso de la Universidad de Cuenca aquí, que nos permiten hacer ese análisis en donde el combustible significa un 8% de lo que es todo el componente de los recursos, tanto que invierte para el transportista para dar el servicio, ¿no? Tanto los fijos como los variables. Entonces, cuando tenemos esos elementos podemos fijar, digamos que no se permitiría especulación en el sentido de subir precios de productos por el transporte, etcétera. Pero también lo que debemos hacer en ese sentido es tener un ejercicio de comunicación mucho más claro. Allí tuvimos una pérdida importante. Creo que nos ganaron mucho las redes sociales que especulaban, que mentían, que le mintieron a la gente diciendo que se está pagando bonos a los venezolanos, por ejemplo, que para eso necesitamos plata, algo falso. No, se mintió diciendo que estamos bajando los sueldos de los funcionarios, y eso también es falso. Entonces, muchos de los elementos que fueron este tipo de ruidos que le llegó a la gente, porque la gente consume inmediatamente en las redes sociales este tipo de insumos, hizo que la gente se exacerbe más pensando que sus temas son reales. Y con ello nosotros pues tenemos una responsabilidad también de hacer un ejercicio de información y de comunicación objetivo, real y verdadero. Las medidas que se requiere tomar para sanear la economía del país son necesarias, más allá de que el Fondo Monetario coincida en esa necesidad. El país requiere dejar de gastar y de desperdiciar recursos, básicamente en el tema de los subsidios. Éxitos en esa compleja gestión. Gracias. Antes del